hacer el ejercicio de fórmulas con valencias cruzadas. Primero que nada vamos a recordar qué son los números de oxidación. Números de oxidación son aquellos números, que también se les llama valencias, con el que cada elemento está participando en un compuesto. Es decir, si yo tengo un elemento del grupo 1A, 2A o 3A, estos tres van a dar sus electrones. Y al dar sus electrones, este tiene un electrón al final, o valencia, dos electrones y tres electrones. Eso quiere decir que va a ser todos los elementos del grupo 1A van a tener número de oxidación más 1, el del 2 más 2 y el de 3 más 3, ya que son los electrones que dan. Por otra parte, tengo los elementos del grupo 5, 6 y 7A. Estos tienen 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones. Y lo que quieren hacer es llegar a 8. Entonces, estos reciben electrones. Y al recibir electrones, se quedan con una valencia negativa. Ahora, el del grupo 5 se queda con una valencia o un número de oxidación de menos 3 porque quiere llegar a 8 y tiene 5. El del grupo 6, menos 2 porque quiere llegar a 8 y tiene 6. Y el grupo 7, menos 1 porque quiere llegar a 8. Entonces, básicamente, si yo tengo grupo 1A, 2A o 3A, sus números de oxidación son más 1, más 2 y más 3. Si yo tengo grupos 5A, 6A y 7A, sus números de oxidación son menos 3, menos 2 y menos 1. Ahora, ¿qué sucede con el grupo 4A? Tiene 4 electrones al final. Entonces, puede dar sus 4 electrones o recibir 4 electrones para llegar a 8. Si los da, se va a quedar con una carga de más 4, con un número de oxidación de más 4, y si recibe, va a ser menos 4 porque va a recibir 4 electrones. Entonces, estos números de oxidación vienen siendo cuántos electrones da o reciben. Y con esos vamos a hacer las fórmulas. Entonces, tenemos calcio y nitrógeno. Aquí es muy importante saber sus grupos. Entonces, berilio, magnesio, calcio. El calcio está en el grupo 2A, por lo cual tiene 2 electrones. Entonces, es un número de oxidación de más 2. El nitrógeno, Bukhanov, está en el grupo 5A, tiene 5 electrones para llegar a 8 menos 3. Entonces, esto es muy sencillo porque simplemente vas a escribir calcio, siempre va el catión primero, nitrógeno, puedes escribir o simplemente decir este es más 2, este es menos 3 y se van a cruzar sus valencias, vas a poner el 3 en el calcio y el 2 en el nitrógeno y ya terminé. Ahora, litio y bromo. Grupos. El litio, hidrógeno litio, está en el grupo 1A. Un electrón más 1 porque da ese electrón. El bromo está con el flúor. Bukhanov está en el grupo 7A, 7 electrones. Para llegar a 8 recibe 1. Entonces, ¿qué sucede? Voy a escribir primero el catión positivo, litio, y luego el anión, bromo. Ahora lo puedes hacer en la mente, lo puedes escribir aquí, más 1 y menos 1. ¿Qué pasa con el 1 y el 1? No se ponen, se cancelan. Y esa es tu fórmula, LiBr. Aluminio. Boro aluminio está en el grupo 3A, tiene 3 electrones, entonces es más 3. El azufre está bajo del oxígeno, grupo 6A, 6 electrones para llegar a 8 menos 2. Entonces, escribo mi aluminio, que es un catión, el azufre, que es un anión, escribo o lo hago en mi mente, el más 3 y el menos 2, y se cruzan las valencias. El 2 del azufre lo voy a poner en el aluminio y el 3 del aluminio lo voy a poner en el azufre. Ahora, algo bien importante, estos números de aquí no llevan signo porque son cantidad de átomos, ¿ok? Que es lo que hacíamos cuando teníamos los iones y decíamos, tengo 2 aluminios, usé 2 aluminios, entonces por eso ponía 2 aluminios aquí, ¿ok? Pero se pone sin la fórmula. Ok, continuamos. Tengo el sodio y el oxígeno. Recuerda que es importante tener los números de oxidación, los grupos. Entonces, sodio, hidrógeno, litio, sodio está en el grupo 1A, un electrón que va a dar, entonces como lo da es más 1. Oxígeno, Bukhanov, está en el 6A,
6 electrones, para llegar a 8 le faltan 2. Escribo cation, anión, mis cargas y valencias cruzadas. El 2 del oxígeno se viene al sodio y el 1, como es un 1, no se pone. Ok, llegó el estaño. Estos todavía no te los aprendiste, no te preocupes, pero el estaño, carbono, silicio, germano, estaño, plomo, está en el grupo 4. ¿Ok? Entonces, como está en el grupo 4, tiene 4 electrones. Y aquí entra el dilema que puede ser más 4 o menos 4. ¿Cómo vamos a saber? Todo depende del oxígeno. Ahora, en algún momento ya los vas a usar tanto que no vas a tener que hacer toda la relación de que en qué grupo está, por ejemplo, el oxígeno que está en el 6, que son 6 electrones, que para llegar a 8 le faltan 2. Simplemente esto se usa tanto que ya vas a saber que el oxígeno es menos 2. Entonces, con esto, que el oxígeno es menos 2, tú puedes saber, tiene que ser opuesto, que vamos a usar el más 4. ¿Por qué? Porque si no, no se combinarían. Entonces, aquí pasa algo. Voy a escribir el estaño, que es el positivo, y el oxígeno. Ahora, los números de oxidación, las cargas, este es más 4 y este es menos 2. Pero no los voy a cruzar así. Recuerda que es como una fracción. Si tú tienes 2 cuartos, siempre se simplifica a un medio, se dividen los dos. Entonces, si estos números de oxidación yo los puedo dividir, este se divide en 2 y este se divide en 1 porque los dos los dividí en 2. Entonces, el 2 del estaño se brinca al oxígeno y el oxígeno quedó con un 1, que es el que le pondría al estaño, pero por ser un 1 no se pone. Ahora, tengo el bario, grupos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, es el grupo 2A, por lo cual tiene 2 electrones en su último nivel, que los va a dar y se hace un cation positivo. El azufre está con el oxígeno, grupo 6A, 6 electrones para llegar a 8, es menos 2, porque va a recibir 2 electrones. Entonces, ¿qué sucede? Escribo primero mi cation, luego escribo mi anión, pongo o lo puedo también hacer en la mente, mis números de oxidación, y el más 2 y el menos 2, como son el mismo número, se cancelan y así queda. Ok, sigamos. Aluminio y flúor. Boro aluminio. El aluminio está en el grupo 3A. 3 electrones que va a dar, entonces tiene un número de oxidación de más 3. Flúor, Bukhanov. Recuerda no confundir el flúor con el fósforo. El flúor es grupo 7, 7 electrones. Para llegar a 8 va a recibir 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el aluminio, voy a escribir el flúor y voy a escribir esos números de oxidación o ponerlos en mi mente, que es menos 3 y menos 1. Más 3, perdón, y menos 1. ¿Qué hago? Voy a cruzar valencias. El 3 del aluminio se va al flúor y el flúor, como es un 1, no pongo nada. Potasio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Grupo 1A, un electrón más 1. Fósforo. En el Bukhanov, recuerda que el fósforo está abajo del nitrógeno. Grupo 5A, 5 electrones para llegar a 8, menos 3. Entonces, voy a tener el potasio y el fósforo. ¿Por qué puse el potasio primero? Porque es el positivo. Siempre se va a poner primero el positivo y luego el negativo. Y luego se cruzan las valencias. El 3 del fósforo se pone en el potasio y el potasio, como es 1, no se pone. Llegamos a sodio y nitrógeno. El sodio está en el grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio. 1A, un electrón que va a dar más 1. Bukhanov, el nitrógeno, está en el grupo 5A. 5 electrones para llegar a 8 es menos 3. Escribo cation primero, anión segundo. Cada uno de ellos tiene su número de oxidación o su carga, su valencia. Se cruzan y eso hace que el 3 del nitrógeno se le cruce al sodio y el sodio, como es 1, el nitrógeno no lleva número. Okay. Berilio y fósforo. El berilio magnesio está en el grupo 2, 2 electrones que va a dar, entonces es un más 2. Bukhanov, el fósforo, está con el nitrógeno en el grupo 5. Entonces, 5A, 5 electrones para llegar a 8, recibe 3. Escribo por siempre mi cation primero, berilio y fósforo.
sus números de oxidación de cada uno, más 2 y menos 3, y cruzo valencias 3 y 2, y tengo mi fórmula. Rubidio. El rubidio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, está en el 1A, un electrón, da 1, entonces es más 1. Cloro. El cloro está en el Birkehoff abajo del flúor. Así es que el grupo 7 tiene 7 electrones y quiere completar 8, así es que recibe 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el rubidio está primero porque es el positivo, el cloro después porque es el negativo, más 1 y menos 1 es el mismo número y aparte el 1 no se escribe. Ok, magnesio y bromo. Magnesio, berilio magnesio, grupo 2A, tiene 2 electrones que los da. Bromo, en el Birkehoff tenemos flúor, cloro, bromo. Entonces tenemos grupo 7, aguas con el boro, no es boro, este no es boro. Entonces, grupo 7, 7 electrones, recibe 1, recibe 1. Entonces, tengo magnesio, tengo bromo, números de oxidación son más 2 y menos 1, se cruzan, el 1 no se pone en el magnesio, pero el 2 del magnesio se pone en el bromo. Ahora, la idea es que no tengan que escribir todo y que ya se vayan sabiendo los números de oxidación sin hacerlo todo, pero no pasa nada si lo escribes. Ok, plomo. A lo mejor no estás muy seguro dónde está, déjame decirte. En el Birkehoff, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, que es de los que todavía no sabemos, no te has aprendido dónde está. Entonces, el plomo está en el 4. Y si está en el 4, tiene 4 electrones. ¿Qué pasa con 4 electrones? Pues los puede dar o puede recibirlos. Como vamos a saber, todo depende del oxígeno. Ahora, a lo mejor tú ya dices oxígeno es menos 2 y está perfecto. Acuérdate que este es menos 3, menos 2 y menos 1. Estoy hablando de las columnas. ¿Por qué? Porque es el grupo 5, 6, 7. Entonces tú te puedes ir directo a decir el oxígeno es menos 2. Si batallas un poco, ok, grupo 6A, 6 electrones para llegar a 8 es menos 2. Cualquiera de las dos cosas está bien. Plomo y oxígeno. Entonces, como el oxígeno es negativo, vamos a usar el positivo del plomo, porque tienen que ser opuestos. Entonces, tengo más 4 del plomo, menos 2 del oxígeno, y es como una fracción. Primero voy a simplificar, los divido los dos entre 2 y se hace más 2 y menos 1. Quiere decir que el plomo le pasa su 2 al oxígeno y el oxígeno tiene un 1 que no le pongo nada al plomo. Entonces, seguimos. Estaño, si te fijas, el estaño está aquí. O sea, también es el grupo, 4A, que tiene 4 electrones y que puede ser más 4 o menos 4. Ahora, ¿qué sucede con el azufre? El azufre está bajo el oxígeno. Y si el oxígeno era menos 2, el azufre también. O puedes decir 6A, 6 electrones, recibe 2 para llegar a 8. Entonces, vamos a tener la misma situación que al lado. Este negativo me dice que use positivo y eso puedo saber que el estaño va primero porque siempre voy a poner el positivo primero, el azufre después, este es más 4 y este es menos 2. Pero ¿qué pasa? Lo puedo simplificar a 1 y 2, cruzo valencias, el 2 del estaño se pone acá y el azufre se quedó con 1. Ok, cesio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Un electrón, entonces es más 1. O te puedes ir directo a saber que está en el primer grupo, entonces es más 1. Fósforo, Birkehoff. ¿Ok? Entonces está aquí, está en el grupo 5A, 5 electrones, para llegar a 8 es menos 3. Escribo positivo, luego negativo, más 1, menos 3, y se cruzan las valencias. El 1 no se pone. Entonces, vamos a tratar de hacerlo sin escribir todo. Berilio. Pensamos y decimos, el berilio está en el grupo 2. Y si es grupo 2, es más 2. Ok, ¿cómo funciona eso? Repetido para repasar. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Los gases nobles no estaban en esto. Más 1, más 2, más 3. Este puede dar o recibir y luego va de regreso para llegar a 8. ¿Ok? Entonces, el berilio está en el grupo 2.
así es que es más 2. El azufre, vamos a ponerle aquí para ayudarnos, ay, ¿no era por ahí? BK-NOF. El azufre está con el oxígeno. Entonces, si está con el oxígeno, es menos 2. Entonces, escribo mis iones, berilio positivo primero y luego el azufre que es negativo y ya sabemos que el 2 y el 2 se cancelan y ya terminaste. Entonces, si no quieres hacer todo el proceso de los grupos, perfecto. Ahora, tenemos aluminio y cloro. Ok, el aluminio está con el boro. El aluminio ya sabemos que es más 3. El cloro está con el flúor. El flúor es menos 1. Entonces puedes hacer grupo 3, son 3 electrones que los da más 3 o simplemente irte a esto y decir el aluminio va primero, luego el cloro y el 3 del aluminio se viene al cloro. ¿Ok? Va el último. Tengo litio y flúor. El litio, hidrógeno litio, está en el 1 más 1 y el flúor es el Bukunov menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Pongo el litio, pongo el flúor y más 1 y menos 1 se cancelan, entonces así queda.